Bien, y a propósito, vamos a seguir conversando sobre lo que se viene en la Convención Constitucional y también sobre otros temas de la política con el académico de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuente. ¿Cómo estás, Claudio? Ahí sí. Ahí, pero te vemos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Disculpa. No, no. Son La cosas, magia de Internet. exacto, son las cosas que se ven por la digitalización de la comunicación. Claudio, veíamos lo que está pasando en la convención, pero quiero partir también por una semana que ha sido clave, ¿no? Que es la primera semana del gobierno entrante. A simple vista de lo que hemos visto, lo que hemos registrado en los últimos días, ¿cómo se podría hacer el primer balance, crees tú? Yo creo que fue una muy buena instalación, con mucho simbolismo, con mucha sensibilidad a un nuevo momento que vive la ciudadanía. Y sin embargo, cuando pasaron a la etapa de empezar a trabajar, creo que ahí empezaron a ver que otra cosa es con guitarra. Y yo creo que la gira a la Araucanía fue el primer momento tenso del gobierno. A mi juicio fue un error el planificar esa visita tan rápido. Creo que debieron haber tomado más tiempo. Creo que la cocción de el conflicto y de la salida de ese conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche tiene que tomarse más lento, y por lo tanto creo que fue un error, una ansiedad de intentar hacer hitos políticos y no entender la lógica que hay detrás de ese conflicto. Claudio, ¿qué podría cambiar en elaborar más en un viaje como el que hizo la ministra del Interior, Isquia Siches? ¿Una mayor programación avanzada, conversación previa antes de visitar la zona? ¿Por dónde va? Porque claro, ya se había dicho que quizás iba a ser una de las primeras señales, visitar y estar ahí en la zona. Distinto es quizás entrar a algunos territorios, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que no es solamente iniciar una conversación. Creo que durante 30 años se ha hecho eso, se ha intentado iniciar procesos de diálogo. Yo creo que estamos en un momento distinto, en donde el Estado de Chile debiese ya no solo pensar en iniciar el diálogo, sino que en proponer soluciones. Yo creo que hay un momento en que se tiene que abordar claramente cuál es la solución al tema territorial. Eso es claramente ese es el nudo del conflicto. Segundo, cuál es la relación entre los recursos naturales que están hoy día en manos de empresas y el vínculo con las comunidades indígenas. Y por lo tanto, creo yo que partir de cero un diálogo, un reencuentro, requiere una agenda política y una agenda política de largo plazo, y eso es lo que a mi juicio hoy día falta. Y eso, por ejemplo, algunos mensajes distintos de hablar porque el lenguaje, sobre todo en política y cuando se es gobierno, dice mucho más, ¿no? De hablar de presos políticos y después o que se aclare o que no se siga la misma línea. ¿Cómo entendemos la diferencia que hubo con la ministra del Interior y el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, cuando dice que no hay presos políticos mapuche? Sí, mira, yo creo que efectivamente la terminología en estos temas son relevantes. Creo que tiene que ver mucho con cómo se define el conflicto y cuáles son las áreas que involucra el conflicto, y esto pasa por la ley antiterrorista y esto pasa por la clasificación de ciertos delitos o no. O sea, ¿es la recuperación territorial un delito? ¿Es la quema de un predio un delito? Yo creo que todo ese tema efectivamente te lleva a visualizar si este es un conflicto político o es un conflicto de mera delincuencia.
A mi juicio es un conflicto político y por lo tanto algunos hechos, algunas acciones sí son de materia penal, pero otras acciones son de tipo político. Entonces mezcla ambas dimensiones a veces. Y por lo tanto yo creo que habría que ser cauteloso, pero en el fondo, a mi juicio, lo que está detrás acá tiene que ver con el tema territorial. Y yo creo que es esa la agenda que va a tener que venir en lo inmediato. Ahora, el manejo de las autoridades, por ejemplo, de la propia ministra Siches, una vez que da el punto de prensa de lo que había pasado, la ministra Vallejo en la primera vocería que se hizo desde La Moneda, se han aprendido. Iván Carvajal, que cubre habitualmente el Palacio de la Moneda, decía en esa oportunidad que se han aprendido con distintas administraciones de tener cuidado cuando no se tienen todos los antecedentes de dar, por ejemplo, la primera vocería. En ese sentido, porque hay un tema comunicacional también, no solo Camila Vallejo puso paños fríos, a mi entender también dio una señal de tranquilidad. ¿Cómo viste eso después de ocurridos los hechos, ¿no? ¿Cómo se manejó la situación de decir vamos a volver y lo que dijeron las ministras que te mencionaba? Sí, yo creo que efectivamente se manejó bien, creo que la ministra Siches tiene un manejo político muy, muy bueno, efectivamente ahora el punto ahí que yo creo que inmediatamente surge y la pregunta es ¿volver a qué? ¿A qué? ¿A tratar de llegar a Temucucuy de nuevo? ¿Es ese el objetivo? ¿O hay que definir cuáles van a ser los objetivos de ese tipo de visita? ¿Es necesario ir primero a Temucucuy o es necesario enfrentar una agenda un poquito más general? Por ejemplo, te pongo un caso. ¿Qué pasa con la CONADI? ¿Qué se va a hacer con la CONADI? Una institución que ha sido cuestionada no solamente por el tema de la distribución de tierra y que ha venido a la baja en los últimos años, sino que también por los temas de corrupción. Hay una iniciativa respecto de reformarla, eliminarla, convertirla en otro espacio institucional y por lo tanto yo creo que hay preguntas respecto de para qué ir. Ese es el punto que el gobierno va a tener que resolver en lo inmediato. Claudio, ahora vamos a la convención porque el sistema político hoy está ya en un momento bien crucial. Se ha discutido durante la jornada, pero lo hablamos con Josefina de la Fuente y claro, esto tuvo en su minuto diferencias súper importantes, pero también marcado por la contingencia porque ahora asume un nuevo gobierno, una nueva mesa directiva en ambas cámaras, entonces también está cruzado un poco quizá, y ahí va la pregunta, con esa contingencia política, porque preside un socialista en un acuerdo que casi se cae en su oportunidad cuando empezaron a discutir el tema de la unicameralidad o versus tener un Senado pero con otro nombre, pero otros empezaron a decir que no se estaban respetando los acuerdos acordados. ¿Cómo ves los acuerdos alcanzados, perdón? ¿Cómo ves que hoy puede salir esa discusión respecto a los acuerdos previos? Sí, mira, primero yo quiero felicitar a Josefina de la Fuente porque en su Twitter es muy buena informando sobre el proceso, que es un proceso muy complejo, así que de hecho lo va actualizando, va a terminar escribiendo ya la Constitución o el borrador por lo menos. Con todos los artículos que van como borrador, sí, los tiene ahí en un documento que va actualizando la José. Sí. Exacto, así que le felicito el trabajo que están haciendo. Segundo, yo creo que acá hay un tema que es crucial. Este tema, el tema del sistema político, es vital para el proceso constituyente. Si no hay un acuerdo acá, esto va a ser muy difícil de sustentar. Por lo tanto, se requiere un acuerdo político. Y dada la importancia, las dificultades que han tenido para resolverlo. Partimos de un punto en donde había mucho desacuerdo. El tema que más desacuerdo hay, que distintas posiciones, y esto no es de izquierda versus derecha, es muy transversal, que no hay muchos acuerdos. Por lo tanto, primero, la señal que hoy día se está dando respecto de que no hubo un acuerdo, creo que es negativa. Lo positivo es que parece ser que hay una predisposición a llegar y abrirse a dialogar.
por lo menos varios de los discursos que escuché planteaban eso, la necesidad de abrirse al diálogo y pensar un sistema coherente que logre gobernabilidad, representación y eficacia. Creo que esos son los 3 objetivos que requiere y que, como algunos decían acá, esto era como un equeco, en donde se pusieron distintas instituciones muy enredados y que no lograba los objetivos que planteaban. Pero hay consenso, bueno, lo vamos a ver porque a veces aparecen sorpresas, pero sí hay, al parecer, consenso en que quedaría en una bicameralidad o se mantendría, ¿no? Con distintas facultades, por ejemplo, para el Senado, que es lo que se quiere cambiar por lo menos hasta ahora por gran parte de los nacionales. Totalmente. Eso nos lleva a que, primero, hay consenso en que sea presidencial. Segundo, creo que hay consenso en que sea bicameral. Y tercero, lo que tú dices, acá hay una tensión respecto de cuánto poder tiene que tener la segunda Cámara. Ese hoy día es la madre de todas las batallas y tenemos un poder constituido, que es el Senado principalmente, que está buscando presionar para instalar la idea de la importancia que tiene la segunda Cámara. Yo creo que eso también pasó con la Corte Suprema, respecto de la inamovilidad de jueces. Efectivamente, acá hay un proceso de negociación política en curso y creo que es bien importante y bien relevante que quede muy claro cuáles van a ser los poderes de ambas cámaras, de modo de generar gobernanza y que después no estemos reformando la Constitución en 1 o 2 años después de su implementación. Claudio, ¿y qué le está pasando la cuenta al Senado y no a la Cámara, por ejemplo? Lo que pasa es que ahí hay un tema que es varios elementos. Primero, hay un interés de algunos grupos que plantean que el Senado ha sido muy oligarca, es decir, ha sido la representación de las élites, que en parte históricamente ha sido así, aunque en algunos momentos no ha sido así. En el momento en que el senador Allende, por ejemplo, hace como toda una reflexión sobre el peso que tuvo el Senado en algunas decisiones históricas, fue bien relevante. Entonces, tiene parte de verdad esta idea de la oligarquización o de la elitización del Senado. Y el segundo cruce es la dimensión territorial regional. Los regionalistas, que son muy fuertes y que además es bien transversal, dicen: queremos una segunda Cámara, pero que sea representativa de los territorios y con poder, que podamos decidir en asuntos nacionales. Y por lo tanto, este cruce entre algunos más ideológicos, pero también más de tipo de la demanda regional, es la que está hoy día en debate en esta convención. ¿Y va a pesar ahora la nueva mesa directiva del Senado? Lo pregunto porque también me imagino que se pensó cuando se iba a votar por un socialista como el senador Elizalde. O sea, yo creo que primero los poderes constituidos, el Senado, el gobierno, no pueden intervenir directamente. No, claro, pero el contexto, ¿no? Son de un mismo partido, el Senado se veía que se alteró cuando se cuestionaba la Cámara Alta. Totalmente. Ahora, sí, ahí hay un debate político que primero es interno dentro de los socialistas, o sea, porque vamos a ver hasta qué punto, llamémoslo el Partido Socialista puede ordenar a sus representantes en la convención. Hubo bastantes tensiones al principio, no ha sido tan fácil esa relación. Recuerda tú que algunos senadores decían: ¿quién es ese señor Montero? Por el representante del PS sí, en la Comisión de Sistema Político. Entonces, no ha sido fácil esa relación. Por lo tanto, va a depender de cuánto disciplinamiento hay entre el PS en el Senado y el PS en la Convención. Y segundo, yo creo que también depende de los equilibrios políticos adentro de la Convención.
A mi juicio, dado el nivel de fragmentación que hay en la convención, no creo que sea una buena estrategia empezar a tratar de marcarle la pauta a los convencionales. Yo creo que ellos son bastante maduros, tienen bastante experiencia política y no creo que se dejen manipular por otros actores. Claro, no sería una buena señal como lo dices tú, Claudio. Claudio, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Gracias a ustedes. Que Chao, tengamos César. buen fin de semana. Nos vemos.